Olá, seja muito bem-vindo. Água Viva Ministério, sua igreja digital. Digital, porque nosotros estamos todo el tiempo conectados con usted. Yo soy Pastor Darcio Y Janita, y estamos aquí para más uno. conociendo más la palabra de Dios y viviendo mucho más todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. Gracias a usted que está con nosotros, gracias a usted que va a agregarse también a este ministerio, que podamos estar juntos caminando más cerca del Señor y conociendo más de la palabra. Y así seguimos. Y invitamos todos a entrar en la página web para que pueda conocer el ministerio y también comuníquese con nosotros para que podamos también juntos hacer todo lo que Dios tiene hablado por nosotros, porque es un ministerio para todos nosotros que estamos aquí agregados a esta conexión por la iglesia. Y invitamos también para que pueda conocer la radio vineyardi.net, que entre allá y puede escuchar alabanzas 24/7, que podamos edificarnos unos a los otros con la palabra de Dios y seguro seremos bendiciones por donde quiera que vayamos. Así es, así es. Si usted tiene una tienda, tiene una bodega, tiene un sonido ambiente, usted puede poner la radio Vineyardi.net, que es gratis, es free, y usted también va a estar ayudando a Promover más promover, hacer la palabra de Dios. promover más la palabra del Señor en nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos aquí estudiando las parábolas de Jesús. Ya vimos 24 de las parábolas, son 49, y de verdad, a cada parábola existe, el Señor nos trae muchas enseñanzas, muchas enseñanzas. Esas enseñanzas sirven para que nosotros podamos estar más cerca del Señor. Sirve para que nosotros sepamos el camino del cielo. Sí, sirve para que nosotros estemos cada vez más cerca de la eternidad con el Señor. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre la parábola de los labradores malvados. Esta parábola vamos a hacerla en dos partes, entonces vamos a ver la primera parte hoy. Y para traer este estudio de esta parábola, invitamos a nuestro hermano Carlos. ¿Está por ahí? Ahí está. Acá estamos, bendiciones, hermanos. Hermano, qué gusto saludarte y de verdad hemos avanzado bastante, gracias a Dios, en estos temas y la verdad que la parábola de hoy en día, y creo que se han dado cuenta, es en realidad una parábola maravillosa, ya que podemos ver en todo el capítulo 21 varias de las profecías cumpliéndose. Pero, ¿qué les parece si comenzamos esta parábola, Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46, como dijo el hermano Darcy, lo estaremos viendo en en dos partes, pero esta parábola está registrada obviamente en Mateo, capítulo 21, en Marcos, capítulo 12, en Lucas, capítulo 20, y hay una ligera variación solamente mencionando en cuanto a los labradores, uno dice uno, otros dice unos, pero esta parábola también es conocida como los malos enólogos. ¿Qué son los enólogos? Yo busqué esta parte, hermano Darcio, no sé si tú la buscaste, pero enólogos son aquellos que se encargan de la supervisión de la elaboración del vino. Entonces da casi el mismo significado porque los labradores que estaremos viendo hoy, el tema tiene la parábola de los labradores malvados, da el mismo significado, ya que los labradores eran los que cuidaban, preparaban todo desde la planta, el fruto, hasta su cosecha y su elaboración. Ahora, el contexto de la parábola, como ya les mencionaba, empieza en el capítulo 21, versículo 1, con la entrada triunfal a Jerusalén. Y esto es maravilloso, hermanos, porque en esta parte se cumple Zacarías 9:9. Después lo pueden buscar en sus Biblias.
Pero aquí vemos a Jesús no solamente entrar triunfante, sino entrar con autoridad, con fuerza, con dominio. Y vemos cómo la gente se rinde delante de él, la gente le glorifica. Entonces, la otra parábola que tenemos es la limpieza del templo. Ahora, esta parábola es muy interesante, la pueden ver detenidamente, pero nos habla y nos enseña acerca de ese cuidado, de esa limpieza que debe de tener el templo. Y hoy en día, bueno, nosotros somos ese templo, nosotros tenemos que cuidar. El Señor Jesús aquí en el templo llegó y hizo una limpieza en total. Sacó a los vendedores, los comerciantes tenían por tradición estar ahí y más que nada, lejos de ser un lugar donde se podía adorar, donde se podía escuchar la palabra de Dios, donde se podían ofrecer ofrendas, sacrificios a Dios, se había hecho un negocio y se estaba olvidando lo que verdaderamente el propósito por el cual verdaderamente se había construido el templo. Ahora, cuando el Señor Jesús hace esa limpieza, vemos que encuentra bastante fe, porque dice la palabra de Dios en esa parte, en la purificación del templo, que llegaron ciegos, llegaron cojos, mucha gente enferma llegó para que Él los sanara. Ahora, de lo sagrado, habían hecho negocio, habían hecho, ah, no encuentro la palabra, quizá tú la tienes, hermano Darcio, cuando algo se contamina, cuando algo pierde su sentido original. De verdad, ellos estaban allá profanando el sagrado, Exacto. profanando el sagrado y tratando con la fe de la gente, porque estaban haciendo ahí allá un comercio, ¿verdad? Claro, pero también si vemos en esa historia, el Señor Jesús encuentra gente que de verdad tenía fe, gente que de verdad buscaba a Dios. Había los negociantes, como dices, pero creo que lo más claro que debemos de entender, el mensaje más claro es que eh, si de verdad eh, vemos realmente la santidad de Dios, lo sagrado que es Dios, lo sagrado que es el templo, el cuerpo de Dios, el propósito, podemos realmente adorar y glorificar a Dios quitando todo aquello que estorba. En este caso, esos vendedores que estaban entre medio de Dios y de los hombres. Hablaba hermano Darcio la semana pasada, nosotros tenemos un anuncio acá en la iglesia y hablábamos acerca de la importancia de limpiar el templo, la iglesia. Y encontrábamos un pasaje, ahora se me escapa de la mente, un pasaje en el Antiguo Testamento donde decía que Dios y el rey, o el rey y Dios, pedían al pueblo que se santificaran para ir a limpiar el templo. Entonces, esta es la parte que se estaba descuidando. Ya no iban a santificarse, iban a hacer negocio, a profanar lo sagrado. Ahora, la otra parábola, la de la higuera sin trigo, sin fruto, sin higos, no sin trigo, sin higos, De verdad que esa higuera estaba sin trigo, de verdad. sin trigo y sin higos. De verdad que es interesante cómo el Señor Jesús está buscando dar frutos. Dice que es una higuera, se miraba frondosa, llena de vida, llena de hojas. Sabemos a qué se refería al pueblo de Israel, pero él se acerca y esperando que la higuera diera fruto, porque es lo que debe dar, ¿no? Debería de
seguir su naturaleza, debería de tener el fruto. Entonces él llega y no lo encuentra, no lo encuentra. Y entonces habla contra esta higuera y inmediatamente se seca, ¿eh? Se seca esa higuera. Esto es interesante porque tan pronto lo dice él y la higuera queda seca. Ahora, habla aquí algo bien importante, ¿eh? Que serán arrojados al fuego. Y creo que comentabas tú muy acertadamente en cuanto a este tema, hermano, y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser el futuro aún de muchos cristianos hoy en día que están sin fruto, que no están siendo verdaderamente adoradores de Dios, glorificadores de Dios, y se están desviando con sus propósitos. Al final de los tiempos, dice la Biblia, que serán arrojados al lago de fuego, al fuego en sí para ser quemados. Entonces, eh, todas las advertencias en estas parábolas son muy interesantes y de poner atención. De verdad, si tomamos atención, a partir del capítulo 21, Jesús empieza a hablar más de lo que va a ser la eternidad. Y vino até 24, 25, 26, ele já estava preso, A pero punto de despedirse. sí, ya estaba despidiéndose, ¿verdad? Pero esta parábola de la higuera, nosotros hablamos sobre ella, hicimos un estudio sobre ella, y usted puede buscar aquí abajo la descripción del video. Mira, no estoy calmadito, cara. Na descrição do vídeo tem lá o link desta e de outras referências que vamos fazer aqui. Sí, entonces, interesante, tenemos que poner atención a todo esto porque son advertencias en su momento, no solamente para el pueblo de Israel, hoy en día para nosotros, hermano, porque hay que entender que la palabra de Dios desde principio a fin se aplica hoy en día a nuestras vidas, en diferente forma, pero se aplica y tiene las mismas consecuencias. Entonces, continuamos. La otra parte que tenemos es los dos hijos. La parábola de los dos hijos, interesante, interesante estos dos hijos, ya que el padre desea, le pide a un hijo que vaya y haga algún trabajo, pero este dice que no y después habla con el segundo y este dice que sí, y no va, pero estamos hablando aquí varios temas, hermanos, centrales en todo este capítulo 21. Primero hablamos de la autoridad, de la fe, de la purificación para poder adorar a Dios, para poder glorificar a Dios, pero también, como lo mencionaba en la parábola de los dos hijos, sobre la obediencia y el arrepentimiento. Son temas que son tratados acá. Ahora vemos el poder de Cristo Jesús y el cumplimiento de las profecías. Así como la profecía, también el anuncio de su muerte. Ahora, algo que destaca mucho, y creo que tu hermano Darcy vas a estar de acuerdo conmigo, algo que destaca mucho es que el Señor Jesús habla claramente la verdad y está ofreciendo una oportunidad a los judíos y a todos los que les escuchan para que vengan al arrepentimiento y para que corrijan ese camino. No solamente le está hablando fuerte, sino está hablando con la verdad y dando una oportunidad para ese cambio. De verdad que Jesús hace una advertencia a los religiosos de la época, a los legalistas de la época, que tengan más compromiso con la verdad, que dejen de ser mentirosos, que no practiquen más la desobediencia. Y muchas veces esto ellos llevaban al pueblo, ¿verdad? Sí, exacto, por eso decía, todos estos temas están dentro de este pasaje y son temas que debemos de aplicarlos a nuestra vida y debemos de entenderlos tal como están. Ahora, continuando con el análisis de la parábola, encontramos seis personajes importantes
en esta parábola. Y enseguida la iremos describiendo. Pero el primero, el dueño, del viñedo, representa a Dios. Esto es muy interesante porque cuando vemos esta historia que el Señor Jesús desarrolla, incluye a Dios Padre, incluye el pueblo de Israel, porque la viña es lo que representa al pueblo de Israel. Ahora, los labradores malvados o los agricultores representan a los líderes religiosos de su momento, y los enviados por el dueño del viñedo, los agentes, son los profetas, los sacerdotes, que durante muchos años, inclusive hasta hoy en día, los pastores, los maestros, eh, seguimos anunciando y predicando el evangelio, la palabra de Dios, llamando a arrepentimiento. Entonces, los enviados, los agentes representan eso, los profetas, los sacerdotes. Y bueno, el Hijo que es enviado por el dueño representa a Cristo Jesús. Ahora, hay otra parte donde envía más gente, que son otros agricultores a los cuales son rentada o alquilada esta viña. Eso representa a los gentiles. Entonces estamos, diríamos, toda la humanidad dentro de esta parábola descrita por el Señor Jesús, lo presente, eh, lo futuro, todo está basado en lo que pasará con la humanidad, en lo que está pasando desde hace tiempo. Pero vamos entrando en detalle y veamos qué es lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 33 en sus Biblias. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Wow, interesante. Fíjense, parte de estas palabras, especialmente las últimas, eh, son parte del libro de Isaías, capítulo 5, versículos 1 y 2, lo pueden ver después. Y justamente también se habla de un viñedo que se esperaba recoger uvas eh, buenas y solamente hubo uvas silvestres. Entonces, es también hablando del pueblo de Israel. Lo pueden ver después, Isaías, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahora, esta parábola habla de un padre de familia, el cual hizo algo. Ahora este padre de familia o este hombre viene representando a Dios y lo que Dios ha hecho desde el principio con el hombre, con la humanidad, pero especialmente con el pueblo de Dios. Porque si recordamos, Dios hizo la promesa con Abraham de hacer de él una nación y esta nación es el pueblo de Israel, que hasta hoy en día continúa. Ahora, Dios desde el principio, cuando hablaba con Abraham, le decía muchísimas cosas, planes para su pueblo, para su familia. Entonces, desde el principio Dios ya había planeado, había formado, había ideado el plan. Ahora, esa viña, la cual plantó, ilustra en general el reino de Dios, todo lo que es el reino de Dios. Se podría decir prácticamente toda la creación. Pero como hablamos, especialmente refiriéndonos al pueblo de Israel, si vemos, hizo un cerco, la cercó. Esa es la protección de Dios. Y conocen la historia. El pueblo de Israel todo el tiempo, durante muchos años, siempre tuvo la protección de Dios. Cuando estuvieron 40 años en el desierto, era Dios quien los protegía. Dice la palabra de Dios que en el día iba una nube que les cubría y en la noche iba un fuego que alumbraba su camino. Entonces, en el viñedo, el Señor, el dueño, Dios, hace un cerco para protegerlo, para cuidarlo, para que pueda crecer sano. También
Cabón Lagar. Bueno, el lagar es el lugar donde se ponían todas las uvas al final y se pisaban. Creo que ustedes lo han visto alguna vez. Se ponen y la gente pisa sobre de ellas, empiezan saliendo el jugo, el jugo, el jugo, y después se va limpiando, se va limpiando, se hace una reserva y bueno, ese era el producto final de la uva. Ahora, la torre es muy importante acá, hermanos. La torre es muy importante porque la torre nos habla de varias cosas. Primero, para vigilar, para ver todo lo que está fuera de ese cerco que Dios había construido, pero también como protección. ¿Por qué como protección? Porque de esta manera, si venía algún peligro, si venían algunos animales o alguien quería robar o destruir, eh, debido a la torre, podían mirar antes y ser avisados para que no ocurriera nada, ningún problema. Ahora, el otro punto que dice este pasaje es que esa viña fue arrendada, fue arrendada. Aquí los arrendadores son los que son encargados ya prácticamente de todo el mantenimiento, de todo el cuidado, de todo el proceso, de cómo guiar. Y se espera que ellos sean gente que conoce, gente que sabe, gente que de verdad cumple con ese trabajo. Y esto representaban a los escribas y los fariseos. Ahora los escribas y los fariseos eh, poco a poco se fueron desviando de lo que era realmente el cuidado, de lo que era realmente el trabajo que Dios les había dejado. Entonces, cuando el Señor Jesús se refiere a esta parábola, es de las pocas veces que Él directamente la habla a los escribas y a los fariseos, diciéndoles a ellos lo que realmente son, lo que realmente están haciendo y cómo se han desviado. Ahora el dueño, el hombre se fue lejos, dice el versículo, y dejó todo a cargo de estos hombres. Esto fue lo que hizo Dios. Si recuerdan, a través de Moisés, Dios dio la ley, dio los mandamientos, dio la forma en que su pueblo se había de dirigir. Y había gente que era encargada de enseñar los mandamientos, de enseñar la ley al pueblo, pero esta gente poco a poco se fue corrompiendo. Ahora ellos conocían la ley, tenían que cuidar cada detalle, pero al pasar del tiempo, tomaron ese trabajo como de ellos propio y no de Dios. Y esto fue exactamente lo que pasó en este video. Veamos qué es lo que dice Mateo 21, versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Lo que decía hace un momento, era gente que sabía, era gente que conocía. Así los fariseos y los escribas, ellos conocían la ley, sabían la ley. Pero al igual hoy en día, hermano, hay mucha gente que sabe la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, pero prefieren hacer negocio, prefieren crear doctrinas diferentes, enseñanzas diferentes y terminan desviándose. Ahora, dice este pasaje que cuando se acercó el tiempo, el hombre, el dueño, mandó por su parte, mandó por sus frutos. La parte que le tocaba era tiempo ya de fruta. Él sabía también el tiempo. Tenía que haber algún resultado. Era tiempo de resultados. Entonces, era tiempo de crecer, tiempo de la expansión del reino. De esto habla ese fruto. Es el momento de la cosecha, es el momento en que se va produciendo más. Y esto es lo que Dios esperaba del pueblo de Israel en su momento. Esto es lo que el Señor Jesús les está recriminando a ellos, porque no lo ve, porque ve que por el contrario, y esto es importante, hermano Darcio, porque el Señor Jesús lo habla muy claro y les dice a ellos que Dios
va a llegar un tiempo en que les va a llamar a cuentas. Y parece que a ellos no les interesa y lo mismo pasa en este día. En ese versículo nosotros vemos que Jesús ya habla que, mira, usted tiene que dar frutos. Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que traer resultados. O qué pasa en su vida si usted acepta a Jesús que te sacó de donde estaba usted? Está, estoy bien. No, ok. Los resultados, la expansión del reino, ir por todo el mundo y pregar y predicar la palabra del Señor. De verdad, o que Jesús hacía aquí, Él ya traía un recordatorio para usted y para mí. Un recordatorio que nosotros tenemos que dar frutos, tenemos que dar resultados, que nosotros tenemos que ver la expansión del reino del Señor. Creo que nos hace falta en todas las iglesias, hermano Darcio, hermanos, recordarnos esto, Hechos capítulo 1, versículo 8, que seremos testigos en todo el mundo que se tiene que predicar el evangelio. Pero muchas veces estamos muy cómodos y por esto decía que hoy en día hemos caído en eso mismo y hemos hecho doctrinas o se han hecho doctrinas cómodas que satisfacen no la necesidad espiritual de la gente, no ayudan al crecimiento de la fe de la gente, pero satisfacen el deseo de la carne, el deseo de sentirse bien yendo a la iglesia. Pero como vemos aquí, el Señor Jesús en ningún momento, en toda su vida, en ningún momento, trató de hacer que la gente se sintiera bien, por contrario, y me refiero bien con el pecado, por contrario, les hablaba fuerte para que ellos tuvieran un cambio, una reacción, para que buscaran a Dios realmente. Entonces, este es el problema, hermano, que si tú y yo no entendemos, no vemos la gravedad de no dar fruto, la gravedad de no ayudar a expandir el reino, de no dar resultados como cristianos, tarde que temprano estaremos ante la presencia de Dios. Tarde que temprano seremos llamados a cuentas. Ahora, volviendo a este pasaje, la otra parte dice que envió a sus, ¿qué? A sus labradores. Los envió con un propósito el dueño, obvio. Los envió a recoger la parte que le correspondía. Y estos labradores vienen representando a los profetas, los esparcidores del evangelio, los discípulos de Jesús. Tú y yo hoy en día, que era lo que hablaba el hermano Darcio, que tenemos que, como decimos nosotros, ponernos las pilas y empezar a trabajar, empezar a producir para el Señor, empezar a hablar la palabra de Dios. No sé cómo es tu vida, no sé qué pasa en tu vida y no necesito saberlo, pero el Señor Jesús está diciendo, Dios lo sabe. Ahora el Señor Jesús los conocía y Él por eso se los dice directamente. Y nos lo dejó en la palabra de Dios para que tú y yo lo entendamos de esa manera, directamente, que estaremos ante la presencia de Dios, que Dios nos va a llamar a cuenta. Entonces, pensemos, ¿qué estamos haciendo con aquella palabra que se nos predica? Con aquel mensaje que recibimos de aquellos que están esparciendo la semilla del evangelio. Ya tienes tú la semilla, ya tienes el mensaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Desecharlo? ¿Guardarlo? ¿Tirarlo? Continuando, hermanos, en Mateo, el versículo 35, veamos qué es lo que dice para avanzar un poco. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Esto es grave, ¿eh? Esto es muy grave porque lo que estamos viendo, estos hombres, los labradores a los que se les había dejado la viña, tenían una intención diferente. Se habían creído dueños por completo del viñedo y se les había olvidado o ignoraban
que ellos no eran los dueños. Entonces, ellos actuaban como si fueran los dueños. Y mira aquel grado, que llegan los siervos del Señor. ¿Y qué es lo que hacen? Dice, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros, ¿qué? Apedraron. Este es el problema, hermano, cuando nos confronta con la verdad, cuando Dios nos confronta con el pecado. Hay mucha gente que prefiere huir, que prefiere ignorar, que prefiere seguir haciendo más daño en lugar de volverse a Dios. Estos eran los líderes religiosos. Eran los que apedrearon a los sirvientes. ¿Se recuerdan en el pasado? Los líderes religiosos estaban a contra del Señor Jesús, a contra de los discípulos, a contra de Juan el Bautista. Pero aún estaban a contra de Dios también. Golpearon a algunos, dice la palabra de Dios. A otros los encarcelaron. Al Señor Jesús lo crucificaron. Dice el pasaje, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Wow. Hermano, qué sanguinarios, y qué injustos. Qué injustos. Tan corrompida estaba su corazón, su mente con el poder, que se habían engañado a sí mismos. Creían su mentira como una verdad. Y cuando alguien venía y les decía realmente la verdad, querían destrozarlo, querían matarlo, querían golpearlo, porque no soportaban que se les dijera que estaban en pecado, que estaban en desobediencia a Dios. Pero no hacían ningún cambio. No hacían ningún cambio, pero no querían dejar su lugar. Querían seguir controlando, querían seguir siendo dueños de la iglesia. Esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Querían seguir siendo dueños del viñedo cuando en realidad era rentado. Esto viene para nosotros también, hermano, porque a veces nos sentimos que como líderes de la iglesia somos los dueños y podemos hacer o deshacer de la manera que querramos. Y esto es grave porque tenemos que poner atención. Nosotros solamente somos siervos, no dueños. Ahora, hermano Darcio, esto es grave porque a veces muchos pastores hoy en día, inclusive muchos hermanos, muchos líderes, tienden a sentirse dueños en vez de siervos. Y cuando pasamos a ese punto, es cuando en verdad empezamos olvidándonos de Dios. Empezamos olvidándonos de que de Él es el reino, de que Él tiene la vida eterna, de que es su palabra, no mi palabra. Y aquí es grave, hermano Darcio. De verdad, eso es algo que ya ocurría mucho tiempo. Si nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 34, 35 y 36, usted va a ver que Dios hablaba fuerte con los pastores, con los sacerdotes, con aquellos que deberían cuidar del pueblo. Y muchas veces esto pasa en muchas iglesias hoy. Tenemos pastores y predicadores y personas que tienen muchos títulos dentro de la iglesia, pero que no cuidan del pueblo, que no hacen lo que Dios quiere. Están muy involucrados en las cosas del mundo, en el dinero, en tener cosas. Y de verdad, ellos van a tener un gran problema, ¿verdad? Sí, es grave, pero también no solamente ellos, sino también los mismos cristianos que asistimos a las iglesias. Muchas veces nos sentimos que somos dueños de todo y tenemos la única verdad. Sí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos evitando que haya más gente dentro de la iglesia, que el reino se expanda y que haya más fruto para Dios. Entonces, es grave. Ahora veamos qué es lo que dice el versículo 36 del capítulo 21. Envió otros siervos en mayor número y nos trataron de la misma manera. Wow. Imagínense, primero envió
algunos cuantos, fueron pocos, 2 o 3 siervos. Entonces, al ver que no había resultados, al ver que estos hombres realmente se creían los dueños, ¿qué es lo que hace? Bueno, envía más siervos, un mayor número. Él esperaba que de esta forma, al llegar, entendieran que ellos no eran los dueños, que otro era el dueño, que ellos solamente eran administradores, que debían de dar el fruto, que debían de ser responsables y respetuosos. Pero más sin embargo, mira lo que hacen. Los golpean. Ahora ese mayor número, ya lo hablamos varias veces, son los profetas, los pastores, los misioneros, los discípulos de Jesús. Hace años, muchísimos años, que se está anunciando el reino de Dios. Hace cerca de 2000 años que se está anunciando que en Cristo Jesús hay vida, que en Cristo Jesús hay salvación. Pero parece que a la gente no le importa. Parece que la gente le da igual y no importa quién les hable, quién les dé el mensaje. No hay cambio en su vida. Dice que a ese mayor número los trataron de la misma manera que a los primeros, los golpearon, los apedrearon, los mataron. No hubo arrepentimiento. Lo hicieron una vez y lo hicieron otra vez. No hay arrepentimiento a veces. Eran pecadores. Este es el problema. Este es el problema por el cual cuando nos hablan la palabra de Dios, cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, no hay un cambio en la vida. Por el pecado. Porque no se quieren arrepentir. Inclusive, muchas veces conocen la verdad. Muchas veces conocen la palabra de Dios, pero viven vidas que no glorifican a Dios. Se acercan a veces a buscar de Dios, llenos de pecado. Y cuando son confrontados con la palabra de Dios, no hace cambio en su vida, porque su corazón es de piedra, dice la palabra. Y ese corazón tiene que ser cambiado. Ese corazón tiene que ser removido y tiene que ser puesto un corazón de piedra. Un corazón que sea capaz. Pero esto solamente lo puede hacer Dios. Solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, si en tu vida tú sientes que no te has arrepentido, que pecas contra Dios, eso quiere decir que no ha habido un cambio en ti. Y tiene que haberlo. Se te está predicando el Evangelio. Una y otra vez. No esperes hasta los últimos tiempos donde la Biblia dice que va a ser llanto y crujir de dientes. Que va a ser un castigo eterno. No esperes ese momento. Es tiempo de cambiar. El Señor Jesús era lo que les estaba diciendo. Hay una oportunidad hoy en día. Ustedes están haciendo esto. Esto es la verdad. Y ustedes están yendo a contra de Dios. Cambien. Dios les está dando una oportunidad más. Al igual a ti. Al igual a mí. Es tiempo de cambiar. No podemos vivir en pecado. El versículo 37 del capítulo 21, veamos lo que dice. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Si vemos, este hombre va enviando primero a unos pocos, después a más, y ahora envía a una autoridad mayor. Primero envió 2 o 3 personas, y ellos no lo miraron como una autoridad, no lo miraron como algo que tendrían que respetar. Después envía más, y a pesar del número, ellos no le respetan ni tienen temor. Entonces dice este hombre, bueno, voy a dar una oportunidad más a estos malvados. Voy a permitirles que se arrepientan. Voy a ignorar o voy a pasar por alto más bien lo que hicieron y les voy a dar una oportunidad más. Aquí vemos que es la tercera oportunidad que el dueño del viñedo les está dando a estos labradores malvados. Lo cual quiere decir que
Muchas veces, por más que se predique la palabra de Dios, muchas veces, por más que escuchen algunas personas el evangelio, nunca van a cambiar. Y la razón no es que no escuchen la verdad. La razón es que no aceptan la verdad. La razón es que no tienen fe, que no creen en Jesús. Ahora, este hijo que había sido enviado es Jesucristo. Ustedes conocen la historia. Él fue enviado para cumplir, para entregar su vida, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, para que se pudiera anunciar el evangelio a todo mundo. Estaba solamente limitado al pueblo de Israel, pero con la venida de Cristo Jesús se expandía el reino. Ahora era tiempo de buenas nuevas para aquellos que no estaban dentro del pueblo de Dios, para aquellos que iban a ser injertados al vinero. Y eso quiere decir que tú y yo, como cristianos, fuimos injertados a través de Cristo Jesús y hoy tenemos que dar fruto. Cristo Jesús es el Salvador, el que nos salvó. Tú y yo estábamos condenados a la muerte. Este hombre, el dueño del viñedo, vio a su hijo con autoridad, con poder, lo vio como un hombre al cual podían respetar. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Primero, no tuvieron temor del hijo, no tuvieron respeto al hijo y no aceptaron su autoridad. Este es un problema grave. Cuando tú y yo no aceptamos la autoridad de Dios en nuestra vida, estamos en problemas. Porque te guste o no, al final de cuentas, Dios es el dueño, Dios es el creador. Dice la palabra de Dios que todas las almas son de Él, la del pequeño y la del grande. Y el alma que pecare, esa morirá. Esto es lo que vino a salvar Cristo Jesús. Nos vino a salvar de esa muerte. Nos vino a dar vida eterna. Pero reconoce su autoridad. Estos hombres no la reconocieron. Veamos qué es lo que hicieron con el hijo. En el versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Wow. Esto es terrible. Bueno, mi esposa acá está al lado y fue la que me dio la palabra. Dice, esto es terrible. Es terrible lo que estos hombres eran malos. Vieron al hijo y, como dije, no respetaron su autoridad. No les importó saber quién era. Ni siquiera. Ellos reconocieron o reconocían por momentos, ¿se acuerdan los escribas y los fariseos, los maestros de la ley? Reconocían que Jesús era diferente. Sabían que Jesús hacía milagros, que Jesús tenía poder, que hablaba diferente. Y algunos estaban convencidos que era el Hijo de Dios. Pero aún así se resistieron. Se resistieron. Conocemos la historia. Mataron, crucificaron al Hijo de Dios. Lo mismo hicieron con este hijo del dueño del viñedo. Esta es la profecía que está anunciando el Señor Jesús acerca de su muerte, acerca de su crucifixión a mano de los judíos, a mano de los maestros de la ley, de los escribas, de los fariseos, de aquellos hombres que deberían de ser líderes, que deberían de servir a Dios. Por lo contrario, se ofendieron con la verdad, se ofendieron con la oportunidad que el Señor Jesús les daba. Eran líderes asesinos, eran hombres llenos de maldad.
no aceptaban la ley, no respetaban la ley. En teoría lo hacían frente al pueblo, pero no era algo que había en sus vidas. La intención de ellos era apoderarse de la heredad, destruir a Jesús, destruir al Hijo, pensando que destruyendo al Hijo ya no había más nada que hacer por parte del dueño del viñedo. Ellos tomarían su lugar, serían los dueños absolutos. ¿Sabes qué? Ese es el problema. Ese es el problema. Que muchas veces nosotros pensamos que somos los dueños de todo. Y se nos olvida que hay un único creador. Es Dios Todopoderoso. Hizo su creación, hizo al hombre, hizo todo. Pertenecemos a Él. Y tendremos que dar cuentas algún día. Así como estos hombres. Veamos qué es lo que dice el último versículo de este día, Mateo 21, versículo 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Wow. ¿Hasta dónde llega el pecado? ¿Hasta dónde llega la sed de tener, de querer el poder? Dice, y tomándole, le mataron. Primero le tomaron, sucedería más tarde, lo llevaron, lo echaron fuera de la viña. Hubo un tiempo, lo hicieron prisionero, quizá lo golpearon. Esto fue lo que pasó con Cristo Jesús. Fue prisionero, fue azotado, fue rechazado, fue escupido, dice la Biblia, fue azotado. Eso tuvo que sufrir él. El Señor Jesús estaba hablando de su muerte, de lo que él padecería. Ahora, ellos, al destruir al Hijo, pensaban convencer a todos de que ellos eran los dueños del viñedo. Hablaban que Jesús era un impostor. Trataban de convencer a la gente que Jesús era un impostor, que él no era el Hijo de Dios, que había blasfemado por no aceptar la verdad. Y finalmente le crucificaron, le mataron. Esta profecía, hermanos, fue cumplida. Y gracias a Dios que fue así. Y no me malentiendan, pero digo gracias a Dios porque por ello tú y yo tenemos vida eterna. Por ello tú y yo podemos ser parte del viñedo. Fuimos injertados. Ahora el Señor Jesús venía a cumplir esta profecía. Muchos dirán, pues ya todo estaba escrito y por eso estos hombres endurecieron su corazón y por eso estos hombres le crucificaron. Pero tuvieron una oportunidad. Podían haber cambiado su vida. Podían haberse humillado delante de Dios. Se podían haber arrepentido, pero no lo hicieron. Mataron al Hijo. El Señor Jesús murió, ha muerto. Pero ¿sabes qué? Que la historia que conocemos hoy en día es maravillosa. Porque así como murió, así mismo resucitó. Y eso es lo más grande, lo más maravilloso. Que tenemos un Dios vivo, un Dios resucitado, en el cual tenemos esperanza, en el cual tenemos vida eterna. Depende de ti si tú quieres aceptar esa verdad. Pero si no la aceptas, no hay ningún problema. Él resucitó. Si tú la aceptas, Él resucitó. Si tú aceptas que el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, maravilloso. Si no lo aceptas, Él sigue siendo el Hijo de Dios. Si tú crees que en Él hay salvación, si tú tienes fe que Él te puede salvar,
puedes encontrar la salvación. Si no, encontrarás condenación. Solo hay dos opciones para el mundo: vida eterna en Dios o muerte eterna. Y tú y yo estamos entre medio. ¿Hacia qué lado nos vamos? ¿Qué decisión tomamos? La verdad está en la palabra de Dios. Hay que aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si lo rechazas, veremos la próxima semana lo que pasa con estos malvados, hermano Darcio, y la verdad que el fin de todos aquellos que rechazan la autoridad de Dios, el poder de Dios, que rechazan a su Hijo, es un fin terrible, miserable. De verdad, es más un recordatorio que el Señor nos da, porque pronto Jesús va a venir. Amén. Tenemos que estar listos para eso. Te invitamos a estar con nosotros la próxima semana, cuando vamos a estar hablando de la segunda parte de esta parábola, y usted es nuestro invitado. Si aún usted tiene alguna pregunta, usted puede escribirla a través de nuestro correo electrónico, aguavivaministerio12@gmail.com. Si quieres recibir nuestros devocionales por WhatsApp, mándanos una mensaje y esté conectado con nosotros en nuestras redes sociales. Somos una iglesia digital en todas las redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook. Estamos en TikTok, estamos en Telegram también, en Messenger. Entonces, usted es nuestro invitado. Si usted tiene alguna duda, aquí estamos para buscar dentro de la palabra, en nombre de Jesús. La próxima semana seguimos con ese tema, que es un tema muy interesante, un tema que nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿no? Gracias a nuestro hermano Carlos por estar con nosotros y traer este tema tremendo. No, y de verdad y también quiero invitarlos porque estamos hablando de esparcir el reino de Dios, que nos apoyen en este ministerio, ya que pueden ser parte de ello y ayudarnos para que llegue a más personas, ayudarnos para que pueda ser algo más grande y sobre todo orar por nosotros, hermanos, siempre para que Dios nos use y nos dé las palabras correctas y juntos podamos compartir y crecer en el fruto para Dios. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te invito a estar domingo con nosotros en Servicio de adoración en familia. Sí, usted es nuestro invitado. Venga, que el Señor tiene una palabra para usted y para mí, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Hermano. Amén. Bendiciones.